Hay un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza esta semana. Es algo que yo he mencionado varias veces con respecto a la crianza de mis hijos. Y se lo oí también decir a alguien, a una amiga mía, esta semana que estuvimos reunidas, conversando y tomando el té. Y es que cuando tenemos varios hijos y de pronto no están muy seguidos, sino que hay distancia en las edades de ellos, eh, inevitablemente somos una mamá diferente con el primero que con el segundo o que con el último. Y muchas veces las mamás somos conscientes de eso y nos sentimos un poco culpables. Pero yo creo que eh, todo, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo, por ejemplo, tengo a mis dos hijos mayores que se llevan 1 año y medio, yo digo que es la primera tanda, y a mis dos hijos menores que se llevan 2 años, y entre unos y otros hay 5 años y medio de diferencia. Y yo siempre digo que a mis hijos mayores les tocó una mamá y a los otros les tocó otra mamá. Que yo fui dos mamás muy diferentes para estas dos parejitas de niños, porque claro, con los dos mayores pues yo era súper joven, y así como tenía mucha energía, tenía menos madurez y menos experiencia. Y había pensado mucho menos el tema de la crianza, o sea, realmente no le había pensado cuando yo fui mamá, yo no había pensado mucho en cuando sea mamá, cómo voy a ser, qué tipo de mamá. Sí, tenía algunas ideas, pero, pero no había pensado mucho. Pero pues era a partir de ese momento empecé a pensarlo y a leerlo y a investigarlo y a armarme mi propia manera de ser mamá y a descubrir cosas y a conocer cosas y a buscar cada vez ser una mejor mamá para mis hijos. Entonces, con estos dos hijos mayores, de todas maneras hubo mamá, yo digo mamá sargento, hubo mamá mandona, hubo mamá malgeniada, hubo mamá que gritaba, hubo mamá que perdía el control, hubo mamá que se desesperaba muy fácilmente. Y pues lo siento, mis queridos hijos grandes, eh, con ellos fui aprendiendo. Pero también hubo momentos en los que me di cuenta de que esto no estaba bien hecho y lo modifiqué. Pero a mis dos hijos pequeños les tocó una mamá que ya sabía sobre la crianza respetuosa, que ya sabía sobre la crianza con apego, que ya se había dado cuenta de que existía la educación en casa y que ya había entendido de qué se trata esto de respetar a los hijos. Entonces a estos dos más pequeños les tocó una mamá más tranquila, más consciente, mucho más respetuosa, pero tal vez más adulta, ¿no? Eh, Cuando yo tuve a María Alejandra tenía 23 años, cuando tuve a Adelaida tenía 30. Entonces la diferencia de todas formas se siente. Tal vez con los dos mayores fui más de sentarme a pintar, a untarnos, a recortar, a meternos en la arena, y con los dos menores lo hice, pero no tanto, porque además tenía los dos grandes que lo hacían. Entonces uno podría decir, bueno, estos se perdieron de esas cosas acompañadas por su mamá. Pues sí, pero a cambio de eso tuvieron una mamá que fue más paciente, que fue más tranquila, que fue más comprensiva, que los respetó más, que los protegió tal vez un poco más de esas actitudes que ya veía alrededor que no eran buenas. Entonces, también se lo voy a decir en estos días a mi amiga en esta reunión. Decía, sí, con la menor, pobrecita, yo con ella creo que nunca me senté a pintar o recortar ni nada de eso. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Fue así. Pero cuando lo decimos siempre tenemos como una sensación de culpa, de que ella se perdió de algo que los otros sí tuvieron. Y yo creo que esa culpa que cargamos las mamás permanentemente no debería estar ahí. Deberíamos eliminarla, deberíamos simplemente aceptar pues que somos personas diferentes a lo largo de la vida y que eso incluye nuestra maternidad y somos mamás diferentes a lo largo de la vida, y que lo que le dimos a unos fue lo que teníamos para darles en ese momento y lo que le dimos a los otros fue lo que teníamos para darle a estos otros en este momento. Entonces, lo quiero decir porque cuando la escuché a ella, fui consciente de que yo también lo sentía, y pienso que es probable que haya más mamás sintiendo lo mismo, más mamás pensando
no sé, el ejemplo típico, el primer hijo tiene el álbum perfecto con todas las fotos, del segundo hijo tenemos las fotos guardaditas en una cajita y del tercer hijo todo está en el computador ahí en una room que no tenemos ni idea de que hay fotos ni nos acordamos cuándo fue que se tomó esa foto porque ya teníamos tres y estábamos muy ocupados criando tres hijos. A diferencia de que cuando es uno solo, pues toda la energía y todo el tiempo y toda la atención está enfocada en ese uno solo. Entonces, si hay mamás con varios hijos, pues seguramente en algún momento se han sentido así. Entonces, mi mensaje es como decirles, no es la única que está sintiendo eso. Eh, y creo que podemos sacar la culpa de la ecuación. Y podemos, más bien, tener presente y ser conscientes de, independiente de la etapa de la vida en la que estemos y independiente de la etapa de maternidad en la que estemos, saber que el objetivo es ser la mejor versión de mamá que podamos ser para estos hijos en el momento en el que estamos, con las herramientas que tenemos, con el tiempo y la energía y la salud que podamos tener. Eso era lo que traía hoy para conversar con ustedes. Entonces me despido, espero ser, como les decía al principio, disciplinada y organizada y poder seguir viniendo por aquí cada semana de nuevo. Y pues eso ya lo iré anunciando por mi muro, entonces para que estén pendientes. Gracias y si todo sale bien, nos vemos la próxima semana.